Ciertos pensamientos o impulsos pueden generar un trastorno psicológico en una persona. Para mantener dichas ideas bajo control, los seres humanos apelan a mecanismos de defensa, constituidos por operaciones mentales que carecen de razonamiento y que permiten minimizar los efectos de una situación que causa estrés. De este modo, el mecanismo de defensa ayuda a que la psiquis de la persona mantenga su funcionamiento normal. La psiquis del ser humano o su conciencia está compuesto por diversos modos de comportamiento, que se forman a partir de la genética, el instinto inconsciente y las características del desarrollo. Los sujetos saludables logran conservar un equilibrio entre estas tres fuerzas, cuando una de ellas prevalece sobre las otras, por ejemplo, el instinto sobre la genética o los factores que surgen por el desarrollo. Los mecanismos de defensa actúan para restablecer ese balance. En concreto, los mecanismos de defensa, que reciben también el nombre de estrategias de afrontamiento, son procesos psicológicos que no se desarrollan de manera consciente, sino automática, para proteger a un individuo frente a una determinada situación de estrés o ansiedad. La misma puede deberse a amenazas externas, como lo son las situaciones embarazosas, o amenazas internas, como lo son recuerdos o sentimientos inaceptables. A través de ellos, el individuo consigue superar la angustia o la frustración. Y pues bueno, los psicoanalistas reconocen diversos mecanismos de defensas. Algunas de ellos son la sublimación, que es donde el impulso se canaliza hacia una forma más aceptable, es derivada hacia un nuevo fin. Una pulsión sexual se sublima hacia una finalidad no sexual, apuntando a objetos valorados socialmente como la actividad artística y la investigación intelectual. Por ejemplo, el deseo de un niño por la exhibición puede sublimarse mediante una carrera en el teatro o el deporte. La represión es el mecanismo por el cual el inconsciente borra eventos y pensamientos que serían dolorosos si se mantuvieran en el nivel consciente. Por ejemplo, que se le olvide a algún familiar tu cumpleaños o el fallecimiento de un familiar querido. Mientras la proyección es un mecanismo de defensa que opera en situaciones de conflicto emocional o amenaza de origen interno o externo, atribuyendo a otras personas u objetos los sentimientos, impulsos o pensamientos propios que resultan inaceptables para el sujeto. Es decir, se proyectan los sentimientos, pensamientos o deseos que no terminan de aceptarse como propios porque generan angustia o ansiedad, dirigiéndolos hacia algo o alguien y atribuyéndolos totalmente a este objeto externo. Por esta vía, la defensa psíquica logra poner estos contenidos amenazantes afuera. La racionalización es una forma de negación en la que, para evitar conflictos o frustración, el sujeto da razones o expresa argumentos que oculten, justifiquen o encubran las fallas o contrariedades. Mediante este mecanismo, el sujeto se defiende del efecto frustrante y trata de convencerse que en el fondo no deseaba aquello que no ha conseguido. Por ejemplo, un joven que se siente frustrado al ser rechazado por la niña que le gusta, se dice a sí mismo: ella no sabe lo que se pierde, hay una gran cantidad de chicas, incluso mejores que ella. O el del empleado que aspiraba a un cargo que la empresa le dio a otro compañero de su departamento. Al ver lo que se suscitó, este se dice: no importa, de hecho, mis aspiraciones son más altas. El desplazamiento es un proceso en el cual la carga emocional se separa del objeto real y se transfiere a un sustituto completamente diferente. El objeto sustituto rara vez es tan satisfactorio como el original, por lo tanto, suele conducir a una concentración de la atención no descargada. Por ejemplo, un trabajador que es regañado por su jefe siente mucha cólera, pero no es capaz de contestarle, por temor a perder su trabajo. Sin embargo, al llegar a su casa, su perro sale a recibirlo alegremente, y éste le lanza una patada. La intelectualización consiste en tratar los problemas como si fueran sucesos interesantes, que pueden ser explicados racionalmente, con actitudes frías, analíticas y desapegadas, sin traer consigo ansiedad o contenido emocional. Por ejemplo, un hombre que acaba de presenciar el robo de un banco, en el que personas que estaban cerca de él fueron baleadas, habla de lo interesante que fue observar la variedad de formas en que la gente que estaba presente reaccionó ante los ladrones. La negación: aquí el yo niega hechos evidentes o situaciones reales, cierra el paso de la percepción de cosas que no acepta. Se afirma
que el sujeto niega cuando ni siquiera nadie le ha atribuido previamente tal sentimiento, o bien, ante una realidad dolorosa, se comporta como si no existiera. Por ejemplo, una madre se entera que su hijo ha muerto de manera trágica en un accidente automovilístico. Luego, se repite constantemente que éste no ha muerto, que solo está de viaje y que pronto regresará. La negación se diferencia de la represión, en el hecho de que en esta última la idea reprimida no tiene acceso a la conciencia, o si la tiene, es expulsada inmediatamente. En la negación, por el contrario, se sabe de la idea, pero no se acepta. El aislamiento, definido desde el psicoanálisis, es un mecanismo de defensa frecuente en la neurosis obsesiva, consistente en aislar un pensamiento o comportamiento eliminando sus conexiones con otros pensamientos y llegando incluso a una ruptura con la existencia del individuo. Algunos ejemplos son las pausas en el curso del pensamiento, fórmulas, rituales, es decir, toda medida que permite establecer un hito en la sucesión temporal de pensamientos o actos. La regresión. Dentro de un proceso psíquico que comparte una trayectoria o un desarrollo, se designa por regresión un retorno en sentido inverso, a partir de un punto ya alcanzado hasta otro situado anteriormente. En sentido formal, la regresión designa el paso a modos de expresión y de comportamiento de un nivel inferior, desde el punto de vista de la complejidad, de la estructuración y de la diferenciación. La introyección es un proceso psicológico por el que se hacen propios rasgos, conductas u otros fragmentos del mundo que nos rodea, especialmente de la personalidad de otros sujetos. La identificación, incorporación e internalización son términos relacionados. La introyección es también el nombre de un mecanismo de defensa en el que las amenazas externas se internalizan, pudiendo neutralizarlas o aliviarlas. Se considera un mecanismo de defensa inmaduro. En psicología, la formación reactiva es un mecanismo de defensa consistente en la expresión opuesta a la del deseo que el sujeto tiene pero evita, por motivos de censura. El motivo es que el sujeto anticipa censura moral a causa de la expresión de su deseo. Algunos ejemplos son la expresión de amor cuando se tiene odio hacia el otro, o bien la homofobia para ocultar la inclinación sexual. De este modo, y de acuerdo con lo expresado, la formación activa es una actitud o ámbito psicológico que marcha en sentido opuesto a un deseo proveniente del mundo de lo reprimido. Defensas maduras. El altruismo consiste en emplear de manera constructiva las habilidades para servir a otros y recibir una experiencia agradable sin que las gracias se den en forma directa. El individuo no requiere de renunciar a nada, sino que aprovecha sus habilidades para ofrecer este apoyo. Un ejemplo es un profesionista capacitado que gusta de ayudar a uno que apenas está empezando, sin esperar recibir nada a cambio, pues el placer lo encuentra en la experiencia que va adquiriendo el novato. La compensación es una estrategia por medio de la cual uno encubre, consciente o inconscientemente, debilidades, frustraciones, deseos, sentimientos de inadecuacidad o incompetencia en un área vital por medio de gratificaciones o excelencia en otra área. La compensación puede abarcar deficiencias e inferioridades personales o físicas, ya sean reales o imaginarias. Sin embargo, la estrategia de compensación no ataca realmente la causa o fuente de esta inferioridad. Las compensaciones positivas pueden ser una ayuda en sobreponerse a sus dificultades. Por otro lado, las compensaciones negativas no lo son, lo que redunda en un esfuerzo de sentimiento de inferioridad. La desvitalización parece invadir a una persona en duelo. A veces se asume como una actitud de estar muerta en vida. Es como si una parte de uno mismo se fuera con lo perdido. Esta etapa puede extenderse por semanas e incluso meses. Es posible observar conjuntamente con las sensaciones de desvitalización, sentimientos de bronca u hostilidad. La condensación hace referencia a uno de los modos esenciales de funcionamiento de los procesos inconscientes, una representación única,
representa por sí sola varias cadenas asociativas en la intersección de las cuales se encuentra. Desde el punto de vista económico, se encuentra caracterizada de energía, que unida a estas diferentes cadenas, se asuman contra ella. Se aprecia la intervención de la condensación en el síntoma y de un modo general en las diversas formaciones del inconsciente. En donde mejor se ha puesto en evidencia ha sido en los sueños. Se traduce por el hecho de que el relato manifiesto resulta lacónico en comparación con el contenido latente, constituye una traducción abreviada de este. Sin embargo, la condensación no debe considerarse sinónimo de un resumen, así como cada elemento manifiesto viene determinado por varias significaciones latentes. También sucede a la inversa, es decir, que cada una de estas puede encontrarse en varios elementos. Por otra parte, el elemento manifiesto no representa bajo a una misma relación cada una de las significaciones de que deriva, de forma que no las engloba como lo haría un concepto.